Profesor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Fran Vidal Mesías y esta noche voy a presentarle el tema circuito autosostenido por un relé. Bueno, empecemos. ¿Qué es un relé? Un relé es un dispositivo electromagnético que al ser su bobina inducido por corriente eléctrica se transforma en un electroimán que atrae a la armadura de aquí en este caso, ¿sí? Y transforma el circuito, bien lo apertura o bien lo cierra. En este caso normalmente el punto común está conectado al contactor del normalmente cerrado, pero cuando es energizado la bobina, como le digo, este se transforma, se vuelve un dispositivo electromagnético que atrae, ¿no?, la armadura y hace que cambie el punto común, pasa a conectarse con el punto normalmente abierto, que es aquí. Ahora, esta bobina es energizada por una fuente en ambos puntos, ¿sí? Y es como trabaja un relé. ¿En qué consta un relé? Bobina, el núcleo de la bobina, una armadura, contactores y tres contactores que son el punto común, como le dije, normalmente cerrado y normalmente abierto. Ahora, este circuito que vemos aquí es un circuito que armamos en el taller, ¿sí? Es un circuito que se autosostiene debido al relé con el que trabajamos aquí. Este circuito se autosostiene y aún apagando el switch de ahí, la luz LED se mantiene encendida y autososteniendo el circuito, el relé. Este circuito consta de un switch on-off, un push button de reset, un relé, dos diodos que permiten el flujo de corriente en una sola dirección, una luz LED y la plaqueta con el circuito. Ahora, el circuito en sí, totalmente operativo. Vemos que la fuente de 28 voltios suministra voltaje al circuito por dos puntos. Por este switch que está cerrado a un diodo y el cual lleva la corriente al LED que se enciende, ¿sí? También suministra a la bobina que está aquí y al punto normalmente abierto. También vemos que el punto común del relé se conecta directamente a la fuente de 28 voltios. ¿Sí? Esta bobina llega a este punto de reset, pero antes al diodo que está aquí, que permite solamente el flujo de corriente en una sola dirección, como le dije, y de ahí llega hasta hacer tierra aquí. ¿Qué pasa si es que abrimos el switch de aquí? Se autosostiene debido a que el punto común está conectado directamente a la fuente, debido a que ya había sido energizado la bobina y por ende funciona como un electroimán, creando un campo magnético y atrayendo el contactor, quedándose en la posición del punto común con el punto normalmente abierto conectado, ¿sí? Es por eso que se autosostiene. ¿Qué pasa si hacemos un reset? Si hacemos un reset, deja de fluir corriente y ya no hay tierra, ya no hace tierra. El circuito se queda abierto. Cuando hacemos el reset tampoco vuelve a energizarse la bobina y por ende ya no se autosostiene ni tampoco se enciende la luz LED, ¿no? El switch permanece abierto. Ahora yo tengo aquí el circuito en vivo e indirecto y vemos de que el punto común está siendo conectado directamente a la fuente 28. Vamos a cerrar el switch y vemos que se alimenta el LED y también la bobina es energizada, creando un campo magnético, atrayendo el punto común con el punto normalmente abierto a conectarse.
¿Qué pasa si abrimos el switch? Se autosostiene, ¿sí? El LED me permanece prendido, la bobina permanece energizada y el punto común está igual de todas formas conectado directamente a la fuente. Es así como se autosostiene. ¿Qué pasa si hacemos un reset? Se apagó el LED, ya no se autosostiene, la corriente solamente fluye al punto común. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. Buenas noches.